Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía, donde las voces convencionales, donde las voces tradicionales tienen mensajes excepcionales. Hoy con Luis Fer desde Guate y el gran Hugo Maúl desde México y yo, su servidor, desde Italia siempre. Hoy vamos a hablar de un tema picante y un tema de mucha importancia para los guatemaltecos y es el tema del tráfico, ¿no? Los guatemaltecos al año, pierden 54 días de su vida en el tráfico, según unos datos del BID. Se estima que crecen en un 10% los vehículos al año y hay ya 6.4 millones en el territorio guatemalteco. Y no digamos las motos, ¿verdad? Que han venido creciendo. Hay 3.2 millones de motos y tienen una tasa de crecimiento del 15%. Y al día los datos dicen que mueren 7 personas y hay 27 heridos de la cantidad de accidentes que hay en Guate, ¿no? Estos datos son de la PNC y, bueno, aparte de las grandes pérdidas económicas, ¿no? Porque según estaba leyendo un poco, si hacemos de la ciudad de Guate el país, estamos hablando que las pérdidas que genera el tráfico representan más o menos un 9.4%, si lo tomamos como que el PIB es solo la ciudad de Guate, ¿no? Como que si fuera el país. Entonces es mucha plata, son muchos millones. Es un problema que no tiene solución o no tiene una solución a corto plazo hasta el momento. Entonces vamos a hablar hoy con una persona que sabe muchas cosas, a ver cuál es su opinión al respecto. Y bueno, no sé, Lisfer, si quieres dar una primera pregunta o si tenés algún primer comentario. No, tal vez darte la bienvenida, Hugo, nuevamente. Qué gusto verte. Al final no clasificó la selección al mundial, así que teníamos razón con el punto. Pero, y lo digo porque creo que se puede hacer la analogía, digamos, de que creo que en Guatemala mucho es como que llegas a la última, en este caso llegas a la eliminatoria, a ver cómo resolves para clasificar al mundial. Y en el tráfico es un poco lo mismo, ¿verdad? Como que llegamos a este punto de ya la ciudad colapsada y ya empezamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Cuando yo creo que era un problema que se pudo haber visto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entre la falta de infraestructura, la falta de transporte masivo, creo que es algo que si se hubiera planificado, se hubiera podido ver que esto iba a estallar así, ¿verdad? Pero lamentablemente en Guatemala tenemos ese problema de empezar a resolver las cosas o intentar resolver ya la última cuando ya te estalló todo el problema en la cara, ¿verdad? Entonces, tal vez empezar por ahí, primero darte la bienvenida, agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias. Tal vez empezar como con el diagnóstico del problema, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con el tema, ¿por qué se habla tanto del tráfico en Guatemala? Sí, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. A ver, yo creo que esta analogía que trajiste de la selección se presta muy bien a lo que pasa casi con cualquier tipo de problema económico social en Guatemala. Y es que no se trabaja en la base, no se trabaja en la planificación, no se trabaja en una buena identificación de las causas fundamentales de los problemas y todo se quiere resolver a la última hora, como bien decías, y también todo se quiere resolver con eh, salidas mágicas, actos heroicos. Y bueno, lo que le pasó a la selección, más que tratar de nombrar un culpable entre los jugadores o entre el cuerpo técnico, es el resultado de un sistema de formación deportiva y futbolística que no está estructurado para generar fútbol de alta calidad competitivo para que un país como Guatemala pudiera tener mínimamente el nivel de Costa Rica. Eso mismo nos pasa en todos los ámbitos y especialmente en este ámbito de la movilidad urbana y voy a decir la movilidad en términos generales porque este problema de la congestión vial no es un problema solo de la ciudad de Guatemala. Basta con tomar cualquier carretera uno y encontrarse cuellos de botella, puntos de altísima fricción a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Yo creo que aquí hay varios fenómenos importantes que hay que mencionar porque, digamos, no es posible poder decir que hay un solo fenómeno. Si uno fuera simplista, como es mucha la discusión que hay en Guatemala, se acostumbra a decir hay tráfico
porque las vialidades no son suficientes, porque las calles no son suficientemente anchas, porque no hay suficientes bulevares, calzadas, autopistas. Eso es parcialmente cierto. Uno también podría decir, hay mucho tráfico porque hay un exceso de vehículos automotores, llámese vehículos privados, motocicletas, camiones, trailers, bicicletas, lo que uno quiera llamar. ¿Es esa la razón fundamental? Tampoco, es una parte del problema. Otra versión que generalmente se maneja es que no hay un buen sistema de transporte público masivo, lo cual también es cierto. Ese también es una de las tantas causas que tiene este problema. Ya lo mencionábamos al principio cuando hablaban de las cifras. Guatemala es como, si Guatemala fuera como un, digamos, como un sistema planetario, la fuerza gravitacional que ejerce la ciudad de, el departamento de Guatemala, digamos, en términos económicos, es tan grande que el acontecer económico del país entero tiene que ver con el centro del país, que es el departamento de Guatemala. Entonces, eso también provoca que personas, mercancías, vehículos confluyan a un mismo punto y se generan entonces ahí estas singularidades, estos puntos particulares de cuellos de botella, de atascos. Entonces, aquí en esta breve descripción hemos mencionado por lo menos 4 o 5 factores que todos tienen que ver, pero ninguno en sí mismo es el responsable del problema que tenemos. Y voy a mencionar uno más, que incluso estando acá en la Ciudad de México, a pesar de que aquí nuestros hermanos mexicanos, pues también, digamos, la ley para nosotros los latinoamericanos es como una sugerencia, no nos la tomamos tan en serio. Pero acá en México acabo de estar aquí en el tráfico, en automóvil, y pues respetan, pero no respetan como me imagino respetan en Suiza el reglamento de tránsito, como respetan en Suecia el reglamento de tránsito, o mínimamente en los Estados Unidos. Cada quien hace lo que quiere, pero con una gran diferencia. Aquí hay una policía que, con todo respeto y cariño y admiración, es bastante perrona, como dicen ellos, porque si lo miran a uno haciendo algo indebido, le caen encima. Y los que hemos vivido aquí, pues sabemos lo que eso significa. No necesariamente una multa, pero sí a veces salen caras, a veces las gracias que uno quiere hacer, no porque lo multen, sino porque al final de cuentas este es un sistema que va, desde siempre ha funcionado en base al cobro por parte de la policía de las infracciones que uno comete. Pero cuando uno mira en Guatemala, un elemento que no existe es el elemento ordenador, que es una policía de tránsito municipal fuerte que haga que se cumpla la ley, y mucho menos una policía de tránsito nacional que se encargue de hacer cumplir las normas mínimas de conducta. Entonces, para resumir esta primera interpretación, aquí hay 6 factores. Esos 6 factores se conjugan, interactúan y retroalimentan de maneras que generalmente no se ve, y queremos, en lugar de ver el problema completo, buscar la solución mágica, pero no va a haber solución mágica hasta que no se actúe en cada uno de estos elementos. Y esto que se ha puesto de moda de que ahora el tráfico es una emergencia nacional y es obligación del gobierno, por favor, pues esto es algo que sabíamos que iba a suceder, pero que no se tomaron las decisiones. Y si me permiten un factor más, también de alguna manera esa gran cantidad de vehículos que circulan en nuestras calles de carretera reflejan también un poder adquisitivo de los guatemaltecos que pueden adquirir vehículos, no importa, quizás son vehículos usados, quizás son vehículos rodados, la chatarra norteamericana termina en nuestro país, pueden ser motos muy baratas de China, de India, pero mal que bien, hay un poder adquisitivo que antes no había. O sea que también esto es un síntoma de una transición de una economía que antes era más pobre a una economía de ingresos medios. Todo esto creo que plantea un panorama que necesita visualizarse como un todo. Y ahí es donde fallamos, porque nunca lo vemos como un todo, lo vemos como pedazos. Y hay una regla en el pensamiento sistémico que dice que uno no puede optimizar un sistema
optimizando las partes del sistema, porque lo que interesa es que las partes cumplan su función y el sistema como un todo funcione de la mejor manera posible. De nada me sirve en mi carro viejo ponerle un motor de Ferrari si no tengo los frenos para parar la potencia de ese motor. O de nada me sirve tener un BMW 250,000 quetzales como vi el otro día en Vista Hermosa pasando un túmulo donde no podía pasar porque el carro era tan bajito y el túmulo era tan grande que pues daba un poco risa, ¿verdad? Mejor se compraría uno un Suburro y no tendría problemas con ese tipo de vialidades. Sí, absolutamente. Yo estoy muy de acuerdo contigo que al final el problema tiene muchas causas y también habría que verlo como un problema que tiene muchas soluciones también o soluciones que se puedan aplicar al mismo tiempo, no solo al corto plazo, sino que al mediano y al largo plazo. O sea, yo creo que tiene que ser una visión integral en cuanto a soluciones inmediatas, qué sé yo, ¿no? He leído muchos artículos interesantes que dicen hay que hacer al mismo tiempo ampliación de calles, a crear nuevas calles y qué sé yo. Hay que poner el aerómetro, hay que aumentar las líneas de los servicios públicos, hay que aumentar ciclovías. O sea, al final, por lo menos comienzo a ver que la solución ya no se mira como una única solución, sino que ya están intentando de pasar a la población de que la solución son muchas cosas a la vez, ¿no? Entre una de ellas la seguridad. Que ayudaría a que la población no tenga que depender de su vehículo para moverse, sino que pueda depender de otros medios, ¿no? Eh, entonces, desde este punto de vista, ¿qué soluciones agregas? Por ejemplo, una solución de lo poco que sé o que he vivido en mi experiencia es de que en Europa, por ejemplo, te aplica mucho a que donde vivís, ahí tenés todo, ¿no? Ahí tenés tu colegio a una distancia a pie, incluso ahí tenés tu salud, tenés tus supermercados, tenés tu trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, o sea, hay que ponernos creativos, ¿no? Porque no hay que hacer un copy-paste de otros países, sino que yo digo, ¿por qué no en Guate se piensa en exoneraciones fiscales para las personas que trabajen en un radio de 5 kilómetros de donde viven, ¿no? O por qué no hacen exoneraciones o ayudas a los estudiantes que estudian en colegio que estén en un radio de 5 kilómetros también, ¿no? O sea, yo creo que la solución, claro está que podemos verla y tomar asesoría de otros países, pero hay que verla desde adentro, ¿no? Porque el problema es nuestro y los guatemaltecos más que nadie conocen de qué pata cogíamos y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones ves? Si ya vimos bastantes causas, ¿qué soluciones mirás en cuanto al tráfico? Sí, a ver, yo aquí dividiría esto en dos partes. Lo que es el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, que por eso mismo que vos decías al principio, que es el gran núcleo del país, necesita un tratamiento particular. Estando aquí en Ciudad de México, creo que es un buen lugar para recordar cómo nace Ciudad de México antes Distrito Federal. Aquí hubo una decisión del gobierno federal mexicano de generar, de construir una unidad político-administrativa que absorbiera a la sinnúmero de alcaldías que estaban dentro del perímetro del anterior Distrito Federal. Porque, no sé, digamos en el caso del Departamento de Guatemala, que tenemos creo que 17 municipios, cada uno de esos municipios queriendo ejercer su autoridad municipal, su autonomía municipal en materia de transporte, implica una tarea titánica de ordenar intereses, de ordenar disposiciones y de poder congeniar una solución conjunta. Entonces, creo que en el corto plazo pueden haber medidas que mitiguen, pero a mediano y largo plazo yo veo muy difícil que esto se pueda resolver. No solo hablemos de la congestión, hablemos que otra parte que no se ve, pero que es igualmente complicada, no para nosotros, es la contaminación de las aguas servidas. Lo que pasa es que nuestras cacas no se quedan enfrente de nuestra casa como nos quedamos nosotros atascados en el carro. Nuestras cacas se van en el río Motagua y afectan a Livingston, a Omoa, a Los Amates, a Morales. Pero es lo mismo, no es la ciudad de Guatemala, es el área metropolitana del departamento de Guatemala. Entonces, yo sí creo que es necesario hablar de eso y eso, aunque no, probablemente no le guste a la Corporación Municipal de Guatemala, o de Villanueva o de Misco, ese es un proyecto que trasciende a una municipalidad. Es un proyecto
de Estado, es un proyecto a nivel nacional que hay que echarlo a andar. Dicho eso, cualquier intervención debe hacerse también basada en evidencia, basada en estudios, no basada en corazonadas, no basada en observaciones incompletas. Porque yo miro que hay un atasco, entonces me pongo a contar los carros que llegan a esa intersección y entonces después empiezo a poner conos, a poner reversibles, a poner a los policías municipales a que dirijan el tráfico. La ingeniería de tránsito, esa es una disciplina que se estudia en todo el mundo, que seguramente hay modelos para hacer simulaciones de cómo funciona la congestión vial en una ciudad. Aquí somos muy empíricos en ese sentido. Y otra cuestión, no teniendo los datos y la información, es difícil saber qué problema estamos resolviendo cuando decidimos hacer una intervención. Algo tan sencillo como matrices origen-destino, que son encuestas que se levantan entre los usuarios de los distintos medios de transporte para ver usted de dónde sale y a dónde llega, en qué horas lo hace, mediciones continuas de cuántos automóviles, motocicletas, camiones, buses pasan por una determinada vía. O sea, conocer los flujos para luego rearreglar esos flujos. Esa es otra cosa fundamental que debe poderse hacer. Y luego una tercera cuestión es entender que si el espacio es la restricción, la solución no necesariamente es construir más vialidades, no es construir más calles. Yo viví en Los Ángeles 5 años. Los Ángeles es una ciudad donde si algo no hace falta, son autopistas, son calles anchas, son intersecciones, y sin embargo el tráfico en Los Ángeles es una desgracia, porque en la medida que se fue construyendo cada vez más vialidad, se fue abaratando el costo de usar el automóvil. Entonces Los Ángeles hoy, a pesar de muchas intervenciones, es una ciudad que si uno no tiene carro, uno no se puede mover, a pesar de que hay tren de cercanías, a pesar de que hay un metro, a pesar de que hay un servicio de autobuses medianamente decente, pero la lógica es, hay congestión, hagamos más grandes las calles, hay congestión, hagamos intersecciones, pasos a desnivel. No va por ahí, porque ahí los incentivos van en el lado equivocado. Cabalmente lo que estabas mencionando de cómo hacemos para que la gente no tenga que cruzar la ciudad de un lugar a otro para ir a trabajar. ¿Cómo hacemos para que la gente haga carpooling para llevar a los niños al colegio? Bueno, esto se hace en México, en el norte de México, en Monterrey. Usted, joven, quiere ir a la universidad en automóvil, puede ir, pero tienen que ir 3 en su carro, si no, no puede ir. O sea, son medidas de cambiar los incentivos. Yo como economista tengo ese sesgo. Sí creo que hay que encarecer el uso del automóvil y también favorecer soluciones alternas de movilidad de ultra cercanía. Pudiera ser bicicleta para ir a traer el pan a la panadería, caminar para ir a la farmacia. Pero aquí tenemos un problema gravísimo y es que caminar en Guatemala no solo es inseguro por razones de que uno puede ser víctima de un robo o qué sé yo, o de un accidente, sino las banquetas, las veredas, prácticamente no tenemos una cultura de construir buenas banquetas, buenas aceras para que las personas caminen. Entonces creo yo que si fuéramos a poner un menú de todas las opciones, yo creo que se podrían empezar por opciones que quizás no son tan caras, pero que tienen que ver con ordenamiento. Por ejemplo, esto de favorecer que la gente camine. Eso requiere mejorar la infraestructura de movilidad peatonal en determinadas áreas donde la gente puede caminar. Las famosas ciclovías, como la última mía. No es que yo me voy a ir de, qué sé yo vivo en Villanueva y me voy a ir en bicicleta a Palencia. Bueno, sería imposible, pues, pero sí la bicicleta, como aquí en Ciudad de México, ahí están las bicicletas que con una tarjeta uno las puede alquilar y con esa bicicleta hay una serie de vialidades que uno puede utilizar, eh, integrar las tarifas. Con esta tarifa me puedo subir al metro, puedo sacar las bicicletas, puedo subirme a la red de transporte público, puedo subirme a los teleféricos que aquí también hay. A diferencia de Guatemala, aquí los teleféricos van
en las montañas, no en plano, pero en fin, ese es otro asunto. ¿A qué voy? Que este tipo de cuestiones, con este tipo de cuestiones no estamos cambiando lo básico, pero estamos generando las condiciones para que la gente busque otras opciones de movilidad. Y una que tiene que ver con incentivos, y aquí a nadie le gusta esto, pero como economista es la forma que nosotros tenemos de analizar, hay que encarecer el uso del automóvil. O sea, tener un automóvil o una moto tiene que ser algo que le duela el bolsillo a quien lo tiene. Claro, van a decir, ¿y entonces cómo nos movemos? ¿Y entonces cómo hacemos? Estoy de acuerdo con eso, pero una forma de poder limitar la cantidad de personas que usan las vialidades existentes es con que las usen menos. ¿Y cómo las usan menos? Encareciendo el uso del automóvil, encareciendo el uso del combustible. Y cuando esa gente enojada no pueda ir a sus lugares de trabajo, ir a sus lugares de estudio, ir a sus lugares de diversión, entonces van a demandar que se tomen las decisiones sistémicas. Es que, al final de cuentas, si te das cuenta, Luis, aquí hay una cuestión de como no hacemos lo que hay que hacer, entonces cada quien privatiza la solución de su problema. Y después a nadie le interesa la parte pública del problema. Dejo uno aquí sobre la mesa que, por supuesto, en Guatemala probablemente uno terminaría linchado si se pusiera en práctica. En Singapur hay un límite de la cantidad de matrículas, de la cantidad de placas que pueden circular en la isla. Todo mundo es libre de comprar un automóvil o una moto, pero para ello tiene que conseguir que alguien le venda la placa. Entonces, yo compro mi automóvil nuevo, sí, perfecto, pero tengo que sacar a un automóvil de circulación. Uso el ejemplo del Distrito Federal. Aquí en el Distrito Federal es prohibido importar automóviles rodados de los Estados Unidos. Claro, tiene que ver con protección de la industria, pero yo que viví aquí hace 30 años, te puedo asegurar que a partir de que tomaron esa medida, el parque vehicular de la Ciudad de México se modernizó. Antes eran puros cafeteras viejas, como pasa en Guatemala. Hoy la mayor parte de automóviles son automóviles que son más nuevos, que se tienen menos desperfectos, que se quedan tirados menos, y entonces la reducción en la siniestralidad también ayuda. En Guatemala se queda un automóvil, que es cosa de todos los días y todas las calles y a todas horas, y se generan unos grandes problemas. Entonces sí, yo creería eso de pensar en los incentivos, porque esos incentivos tienen que ser positivos y tienen que ser negativos. Vos hablabas de los positivos, estoy de acuerdo, pero digamos, quizás el problema es la implementación, porque no tenemos la información de dónde vive la gente, hacia dónde se mueve la gente. Sí, sí. Pero mínimamente en el discurso había que introducir estos elementos. Bien, bien interesante, Hugo, todo lo que mencionabas, tocaste varios puntos. Yo hace unos años platicaba con una diplomática, no voy a decir de qué país era, pero me decía, si en mi país tuviéramos los problemas de tráfico que ustedes tienen, la gente de lo imputada que estuviera ya hubiera quemado la municipalidad. Pero aquí como que yo veo que todo el mundo se queja, pero realmente nadie, o sea, como que todos se quejan, pero nadie realmente toma armas realmente a de quejarse y demandar. Pura queja, 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 pero no en serio, digamos, en comparación a otros países, ¿verdad? Y en Italia, por ejemplo, medio hacen algo y ya queman, no sé, mil cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es parte del problema con lo que decías, ¿verdad? Tal vez los incentivos que hay no te orían a realmente demandar más con cosas más concretas, ¿verdad? Y yo creo que otro problema también es que en Guatemala hay una frase, creo que es como centroamericana, ¿verdad? Esto de las llamaradas de Tusa, que es como que por temporadas como que los problemas salen, ¿verdad? Como el tema de las cárceles o el tema del tráfico, como que por temporadas se escucha mucho en medios de comunicación y todo, y después sale otra crisis y se nos olvida y hay otro problema que quieren resolver a medias también y no lo resuelven tampoco, luego sale otro problema, entonces son pura llamarada de Tusa tras llamarada de Tusa, que no, como que hace mucho escándalo, pero no se mantiene en el tiempo el tema para darle una solución, digamos. Sí, Eh, eso que mencionas es importante meterlo en el juego, porque ahorita hemos mantenido una charla, digamos, en términos técnicos, pero es cierto lo que decís. Estos problemas del tráfico, eh, de un tiempo para acá, se han venido politizando, o más bien, se han convertido en un objetivo electoral de cara a las elecciones que vienen. Entonces se levanta este tema y entonces vienen estas propuestas
muchas de ellas sin mayor pensamiento ni lógica, que lo que prometen es la solución fácil, lo que yo mencionaba al principio. Al final termina electa la autoridad y no pasa absolutamente nada. Eso es un elemento adicional que genera los problemas que nosotros tenemos en el país, porque hoy estamos preocupados, pero una vez ocurran las elecciones y resulte alguien electo, por más que haya prometido, difícilmente lo va a solucionar. Ahora, yo creo que hay un elemento importante, o sea, por supuesto, los que nos escuchan, yo no estoy prometiendo que mañana ustedes van a duplicar la velocidad promedio en la ciudad, pero ya hay propuestas estructuradas, sistémicas, como la propuesta del Plan Maestro de Movilidad que hizo la Agencia Coreana de Cooperación, que por donde parte es por hacer una autoridad intermunicipal, metropolitana de transportes, para que se encargue de resolver el problema de transporte en la ciudad de Guatemala y en los principales municipios conurbados. Número 2, pensar en intervenciones para, por supuesto, mejorar la movilidad de los automóviles. Ellos hablan de incluso unos túneles de 10, 15 kilómetros para cruzar del occidente al oriente de la ciudad, eh, carreteras radiales para poder desfogar el tráfico del centro. Todo eso, bienvenido. Hablan también de la necesidad de un sistema de transporte público eficiente. Y todo eso está en un plan. Lo que sucede es que se necesita el compromiso político de subirse a ese plan. Y si nos vamos a pegar a ese plan, hay que entender que ese plan no parte, digamos, el plan de los coreanos, la columna vertebral del plan de los coreanos, ni es el aerometro, ni es el metrorriel. Entonces, ahí es donde cuando uno pues no tiene ninguna vela en este entierro, en el sentido de simpatizar con quien está en el gobierno central o con quien está en la municipalidad, el problema es que cada facción política, lo que vos mencionabas, agarra su proyecto privilegiado, que no lo conoce muy bien, que no lo ha estudiado muy bien y lo quieren sacar a puro tubo para generar un alivio momentáneo en un determinado lugar, cuando en este momento, si de verdad hubiera una articulación política y voluntad de hacer política, que es ponerse de acuerdo, el plan de los coreanos me parece una muy buena primera medida para tratar de resolver esto. Y al final de cuentas, sí tenemos que mencionar también que el tráfico es una desgracia en la ciudad de Guatemala y en la mayor parte de las cabeceras departamentales, pero no todos los problemas viales son de la misma magnitud. Pongo un ejemplo, en la ciudad de Guatemala, el corredor vial de mayor carga es el que va de San Lucas a Santa Catarina Pinula. Ahí es donde está la mayor congestión existente. Entonces, si vamos a hacer intervenciones que son intervenciones caras, intervenciones duras que molestan a los vecinos, es para resolver los problemas principales, para construir una columna vertebral. Y cuando hablamos de cabeceras departamentales, también tenemos que entender que nuestra lógica de desarrollo debería cambiar, porque las mismas cabeceras departamentales funcionan o giran o orbitan alrededor de la ciudad de Guatemala y reproducen el modelo de la ciudad de Guatemala, de centralismo, de la ausencia de una red, de una malla de movilidad, carreteras primarias, secundarias, que permitan tener distintas formas de llegar a un mismo lugar. Entonces, es un tema complicado. A mí me gustaría hablar pajas y decir, sí, haciendo tal acción esto se compone, pero siento que es más bien de ir educando a los ciudadanos para que entiendan que si no se demanda una solución seria, esto podremos tener aspirinas y diclofenaco y guaro para que nos quite el dolor, pero al final nos va a resolver la enfermedad que tenemos. Yo creo que el tema de educación de los ciudadanos es un tema interesante también, porque yo siento que los guatemaltecos nos quejamos de que nada cambia, pero cuando intentan cambiar algo, la gente se queja. Y, por ejemplo, está el tema de la gestión de residuos sólidos. Se intentó implementar clasificación básica de basura y la gente protestó como que... Y es algo que en otros países ya se hace como normal, digamos. O sea, yo me imagino
en Europa que alguien se vaya a protestar contra clasificar en 3 basureros o cuánto sea en la basura, por ejemplo. O intentaron implementar el tema del seguro obligatorio que en la mayoría de países civilizados, creo yo, el seguro, al menos donde hay centros urbanos muy poblados, es obligatorio. Nadie en una ciudad, yo qué sé, Atlanta o Nueva York va a salir a protestar porque le pusieron seguro obligatorio, pues, pero aquí pararon el país por eso. Entonces también siento que es bien complicado para los gobiernos implementar cosas aquí porque cuando intentan hacer algo, la gente sale y se opone. O sea, entonces ahí también siento que hay un rol de los ciudadanos de que cuando se intenta hacer un cambio, tratar de cambiar el comportamiento, creería yo. Lo otro también es... Sí. Ajá, Mira, solo si me permitís, porque dale, dale. aquí hay un elemento fundamental que se nos está olvidando en todo esto. Y aprovechando que Luis está en Italia, bueno, y a pesar que los italianos no son los escandinavos, ¿verdad? Y pues No, 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 no. Ajá, totalmente. Tienen sus propias soluciones a todo. sí, que también cantan bien las rancheras en Italia. Eh, Algo que no existe en nuestro país, y lo digo con conocimiento de causa porque estuve el año pasado trabajando con un equipo internacional en el Plan Maestro de Turismo Sostenible para el INGUAT y visité todo el oriente del país, pero mis colegas que visitaron el resto del país es lo mismo. No hay ordenamiento urbano. Aquí podés poner una fábrica contaminante al lado de un hospital. Puedes hacer un centro comercial en la calle principal y obligando a los que van del otro lado de la calle a tener que dar una vuelta en U y provocar un embudo. En materia de turismo es terrible, porque entonces los lugares turísticos no se preservan, sino están mezclados con talleres, con comercio. Es un soberano relajo. Parte del problema que nosotros tenemos también es ese, y es que el crecimiento, si lo queremos ver, ha sido orgánico y cada quien lo hace a como puede y sobrevive y todo eso es maravilloso, porque la gente a pesar de los pesares resuelve su problema, pero no genera ordenamiento. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que se genera una colonia de 1000 casas y la salida es una salida a una calle que tiene 2 carriles. Yo soy vecino de la zona 16. Cuando yo me pasé a la zona 16 hace 25 años, pues era un lugar boscoso con poco tráfico. Pues empezaron a crear colonias, empezaron a generar condominios y todos a las mismas vías primarias. Entonces las vías primarias colapsan, las vías secundarias también. La falta de cultura. Yo soy vecino de la Landívar. Si nos escucha alguien de la Landívar que se lo trague, ellos dicen educación con patonas. Pero los nenes de la Landívar, cuando salen con sus automóviles por el pueblo de Concepción del Lomas, son incapaces de entender que ahí habemos gente del pueblo, que dicho debe ser paso, con nuestro dinero, nuestro trabajo construimos nuestras calles y ellos no respetan que hay escuelas, que hay niños que se cruzan la calle, que hay abuelos que tienen que ir de un lado al otro de la ciudad. Entran volando, salen volando. A Dios gracias no han habido problemas ahí todavía. Del lado del hoyo, que hay una salida que comunica el hoyo de la Landívar con el pueblo de Concepción de las Lomas, la Universidad de Landívar es incapaz de ceder 5 metros de su terreno para hacer una área más grande donde puedan pasar los buses y puedan pasar sus estudiantes. Entonces, bueno, ni me voy a hablar de la del Valle, que les permiten hacer un edificio de 10 pisos y no les piden ninguna obra de mitigación del impacto vial. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que crecen los edificios y los rascacielos como que fueran hongos en el campo, pero no generamos las soluciones viales para poder integrar todo eso en un flujo ordenado. Yo todo esto que estamos hablando lo acuñé una vez como la mentalidad del paso a desnivel. El clavo está aquí, entonces yo pongo el paso a desnivel. Entonces el clavo ya no va a estar aquí, pero va a estar al siguiente semáforo. Es solo ver lo inmediato y no ver la parte de más largo plazo. Entonces, creo que en términos de lo sistémico del problema, si hubiera que escoger una intervención, yo sí pensaría que quizás una de las principales intervenciones es ordenamiento urbano, para poder ir resolviendo, evitando que decisiones de hoy se conviertan en problemas dentro de 30 años, porque lamentablemente así es, los problemas de hoy
son las grandes soluciones que se tomaron hace 30 años. Entonces, una de esas debiera ser la primera. Y la segunda, pues yo creo que sí, de verdad, apostar por un esquema de gobernanza para que se puedan ir implementando los planes. Yo creo que mínimamente con eso, entonces ya podríamos nosotros pensar en cómo hacer intervenciones concretas en lugares concretos con conocimiento concreto. Por lo demás, veo que esto sinceramente no tiene solución, porque hay un problema fundamental y gravísimo. Y eso lo aprendí aquí aquí en México, cabalmente, con un repartidor aquí se llama Rappi, creo, la franquicia que lleva la comida. Este, este delivery, me topé el video y el tipo decía, mira, con lo que te cuesta una motocicleta, tú tienes que pagar esta mensualidad, tienes que pagar esto en gasolina, tienes que pagar esto en mantenimiento y durante 2 años vas a gastar todo esto y al final la terminas de pagar y te queda un activo. Eso dijo, y te queda un activo. Ese mismo dinero lo podrías usar para transporte público y no te quedaría nada. Con la diferencia que con la motocicleta vas a donde querés. Entonces, ese 1 o 2 millones de motociclistas va a ser muy difícil que dejen la motocicleta y se pasen al transporte urbano masivo. Porque el transporte urbano masivo me lleva de A a B, pero después tengo que volar pata o tengo que tomar un taxi. Entonces, yo creo, no sé, yo aquí habría que consultar con un experto en tráfico, en ingeniería de tránsito, porque creo que ya pasamos el tipping point en el sentido que quien tiene una moto no va a regresar a transporte masivo porque andar en moto le vale lo mismo casi que el transporte masivo, lo cual lleva un problema financiero, los subsidios que habría que dar para que se pasen. Entonces, no lo sé, es un tema muy, pero muy difícil. Yo creo que todo recae al final, que al inicio del episodio diste, creo yo, la causa principal de todo, y es que cada quien privatiza su solución, ¿no? Porque, por dar un ejemplo muy vago, pero por ejemplo, el COVID fue un parteaguas en muchas cosas, ¿no? Y acabo voy con esto, que yo trabajo en una empresa actualmente que es 99% home office y antes era 99% trabajo en oficina. Pero a raíz del COVID entendieron que era un modelo que se podía aplicar, que podían reducir las reuniones en la oficina y lo hicieron. En Guate pasó totalmente lo contrario. Algunas empresas sí tomaron la decisión por seguir funcionando de trabajar en casa, pero apenas pasó la pandemia, todos otra vez a las oficinas, ¿no? Entonces yo digo, no, o sea, al final no hay un único responsable y cada quien se responsabiliza por buscar una solución personal y ya, pues, o sea, porque yo me puedo pensar, ya que no esperamos nada de la clase política, ¿no? Porque de la clase política al final venimos esperando y soluciones no han salido, pero como sociedad, ¿por qué no se ponen de acuerdo, por ejemplo, los colegios en cambiar el horario y atrasarlo un par de horas para evitar que entren al mismo horario de que entran todos los trabajos, ¿no? O sea, no creería que por lo menos a nivel de colegios privados que puedan reunir las directivas y tomar una decisión de ese tipo. Pues si existiera la voluntad y existiera alguien que sea responsable de hacerlo, creo que se puede hacer, ¿no? Porque al final, si el gobierno no nos da la solución, la tenemos que buscar de otro lado, pero el problema está en que nadie se hace responsable, ¿no? Y cada quien mira por sus narices. Pero como mencionas, Hugo, aquí al final somos humanos y nos gusta comparar para entender un poco más las situaciones que vivimos, ¿no? Pero aquí se construye una zona industrial y a los mismos empresarios les conviene poner su empresa en la zona industrial porque ahí está toda la industria. Entonces, los que van en busca de algo tienen diferentes opciones en un mismo lugar y al empresario le conviene porque eso le atrae más clientes, ¿no? Pero esas soluciones no se miran en Guate, entonces, o se mira muy poco porque sí existen iniciativas. Por ejemplo, yo conozco un poco el sector del calzado y en una época del año se organizan privadamente para hacer el evento en un mismo lugar en ciertas horas y se coordinan para pagar autobuses que movilicen a la gente. Entonces, sí hay cierta voluntad, pero es muy poca porque todos privatizan su solución. Entonces, lo que sí es que no todo es negativo, pienso yo, porque no podemos dedicarnos a ver todo negativo porque, como estábamos mencionando, ¿no? La gente está teniendo más poder adquisitivo y la clase media está creciendo y está dejando de preocuparse, que esa es una cosa que pienso yo de Guate, ¿no? Que el guatemalteco se preocupa mucho en sobrevivir su día a día y en trabajar y ya está, pues porque no le da el tiempo ni la plata para pensar en otra cosa.
pero con el crecimiento que está existiendo actualmente de la clase media, porque comprar un automóvil es, considero yo, ya algo de la clase media, van a comenzar a tener el tiempo de pensar y preocuparse por otras cosas que no sean solo sobrevivir. Y yo creería que en ese momento puede ser un momento que como sociedad dejemos de privatizar nuestro problema y comencemos a decir, hagamos algo, pues que creo que va a ser muy tarde al final porque no es algo que va a pasar en 5 años, considero yo. O sea, que la clase media siga creciendo y comience a preocuparse, lo miro de aquí a unos 10 años, por lo menos, si no es que un poco más al final, pero no sé, he tirado un par de cosas ahí. Tenés un punto importante, Luis, y es, digamos, siendo realistas, no vamos a resolver el problema nuestro del día de mañana. Eso, no sé, eso es un problema perverso, complejo, multifacético, pero lo que sí podemos hacer es resolver lo que pudieran llegar a ser problemas dentro de 20 años. O sea, todos los jóvenes que están entrando al mercado laboral, que luego consiguen un trabajo, que luego aspiran a tener un medio de movilidad, todos, no sé, en 20 años, ¿cuánto tendremos? Tendremos, ¿qué? 6 millones más de ciudadanos en Guatemala, de los cuales probablemente 3 van a vivir en el área metropolitana. Y tenemos gente de bajos ingresos que no alcanza todavía hoy una motocicleta o un automóvil. Yo creo que ahí es donde pensar en sistemas de transporte masivo es una de las soluciones. No para el que ya tiene la solución, no para quien ya privatizó su solución, sino para el resto. Porque el problema es que si no hacemos nada para el resto, lo único que vamos a hacer es añadir más de lo mismo al problema que hoy tenemos. Yo ahí sí soy creyente en el transporte público masivo. Hay que entender que el transporte público masivo, donde quiera que uno esté, es subsidiado, porque son inversiones de muy largo plazo y muy caras que difícilmente el sector privado se va a meter a un negocio de estos, porque la rentabilidad es, básicamente no hay rentabilidad, o es a muy largo plazo. Y en ciudades como Guatemala, o cuando digo ciudades me refiero a Guatemala, Escuintla, los nuevos centros urbanos, eh, sistemas de transporte tipo los buses articulados, el Transmetro Guatemala, eh, que son autobuses articulados que van en vías exclusivas en las principales avenidas, el Transmilenio en México, aquí en México que también tienen su Metrobús. Esas son soluciones que pueden movilizar muchísima gente, que no son tan caras como hacer un metro, y que tienen un impacto directo. Entonces, y junto con eso, otra parte que tampoco hemos pensado, que son las rutas alimentadoras de estos sistemas troncales o vertebrales. Porque aquí, bueno, México ya tiene un sistema bastante, bueno, solo para que miren aquí nuestros amigos, la cantidad de, voy a ver cómo pongo esto para que lo miren, ahí está, todos esos que ven ahí son lo que esta tarjeta puede, el Metrobús, la red de transporte público, el metro, el cablebús, las bicicletas, el trolebús, eh, pero todo está pensado como una lógica funcional. Rutas troncales que cuadriculan la ciudad, rutas alimentadoras, tarifas integradas. Yo creo, no es barato hacerlo, pero es mucho más barato que pensar voy a hacer un metro subterráneo. Y cuando uno migra ciudades en el Brasil, ciudades como Colombia, el mismo México, han apostado por estos sistemas, pero claramente hay que hacerlos donde se necesiten más, no hacerlos donde se necesite menos. Yo no sé qué hace la Municipalidad de Guatemala, ni me interesa, pero me llama la atención la cantidad de rutas que cruzan el centro histórico de Guatemala del Transmetro. Cuando uno en el centro histórico de Guatemala, uno podría caminar de la 18 calle a, qué sé yo, al parque Morazán, y de la avenida Elena a la 12 avenida. ¿Por qué necesitamos ahí tener 4 rutas de transporte? Pero no sé, a veces me queda la impresión de que se toman las decisiones para atacar los síntomas del problema y no la estructura general. Pero en todo caso,
yo diría, si los sistemas de transporte masivo hoy no van a resolver el problema del tránsito, porque el que anda en moto no va a dejar la moto y el que anda en automóvil probablemente no va a dejar el automóvil, porque los sistemas de transporte urbano quizás no van a ir necesariamente a los lugares donde todo el mundo va. Mínimamente sí se le podría generar una dinámica al sistema para que en el futuro el problema no crezca más. Y si logramos que en el futuro no crezca más, probablemente tendremos un plazo de tiempo para hacer inversiones viales, que no estoy diciendo que no se necesiten, pero lo que hay que entender es que no es construir por construir, sino es construir de manera que se genere desarrollo. Porque construir por construir, lo que puede terminar pasando es que empeore el problema, porque no se toman en cuenta todas las consecuencias de las decisiones. Hace unas semanas fue un evento también de una embajada y llega alguien y está saludando al embajador y llega un señor y se presenta y le dice, mucho gusto, yo soy fulano de tal y soy el que está encargado del tráfico en la Municipalidad de Guatemala. A mí me causó gracia porque yo no quisiera ser el que se presenta de esa forma, ¿verdad? No quisiera tener ese puesto tampoco. Lo digo un poco porque siento que también en Guatemala la municipalidad tiene una responsabilidad, seguro, sin duda. Pero siento que mucho es, y el típico tu amigo que vive en Misco, tu amigo que vive en en Carretera de Salvador, que dice, ¿por qué siguen votando por Quiñones? ¿Qué tráfico? Y no sé qué. Sí, pero realmente si miras en otros países, y no hablo de Alemania, no hablo de Suiza, no hablo de Italia, sino por ejemplo Panamá, República Dominicana, Colombia, que tienen metro, que es como lo venden, como que eso va a solucionar todo, ¿verdad? Si Guatemala tuviera metro, ya le hicimos, se acabó el tráfico. Pero esos países similares a Guatemala donde hay un metro, el que se metió a hacerlo fue el gobierno nacional, ¿verdad? Y aquí en Guatemala siento yo que el gobierno de la República como que medio se lava un poquito las manos y es como no, o prometen cosas que nunca hacen, pero realmente para mí sí es un tema de país, aunque sea de la ciudad, no solo de la Municipalidad de Guatemala. Y me decía otra embajadora también, eh, es que yo siento que la Municipalidad de Guatemala aquí abarca demasiado, o sea, hace muchas cosas. Y es un poco lo que decías, ¿verdad? El estudio de COICA. Lo que propone es crear una autoridad metropolitana, ¿verdad? Por ejemplo, en Chile, otro ejemplo de gestión de tráfico, hay una autoridad metropolitana que regula el tráfico, no son mini municipalidades ahí que se pelean por el reversible o por el semáforo. Entonces, pero es un sistema integrado. Entonces, un poco por ahí, ¿verdad? Como enseñabas con la tarjetita ¿verdad? Es un tema integral, no es un tema de una solución o una cosa, que quieren hacer el aerometro, una línea recta en un lugar donde no llega ninguna línea de buses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a llegar la gente a tomar el aerometro ahí en el inicio del Molino de las Flores? Es un poco las dudas que a mí me dan, ¿verdad? Está muy bonito. No te me pongas chairo, por favor. No, pero es que eso es lo que pasa. Cuando gente cuestiona, como estás cuestionando, entonces te quieren descalificar diciendo que estás en contra del desarrollo, que no querés al empresariado, etcétera. Y son dudas legítimas que le surgen a cualquiera. Pues ese es el tema aquí en Guatemala también, ¿verdad? Como que es así como que es que si lo hace el que piensa ideológicamente como yo, de plano está bien, o si lo dice el que es de izquierda, de plano, entonces tiene razón el otro, como que se vuelve todo ideologizado cuando son cosas como que en otros países creo que ya ni se discuten, ¿verdad? Y yo creo, encuentro interesante también lo que mencionabas, yo siento que sí hay que encarecer mucho el uso del carro, ¿verdad? Yo tengo un carro 2017, no es un carro nuevo, pero tampoco es un carro viejo y cuando veo cuánto me toca pagar de impuestos, son como 200 quetzales, hasta yo mismo, del impuesto de circulación me refiero, hasta yo mismo digo, es muy poco, siento es como, es una burla pues, o sea, es como no es nada, digamos. Ya los carros que son de los 90, no sé cuánto pagan, como 100 quetzales pues. Entonces, siento eso es un tema, ¿verdad? El tema de impuestos es algo que yo siento que habría que encarecerlo, ¿verdad? Y el otro es el tema de... Fíjate, Luis Fernando, que solo que tengas ojo de águila, pero voy a tratar de poner esta tarjeta bien para que la miren, porque abajo de todos los simbolitos hay un eslogan que yo no lo había visto hasta que vos empezaste a hablar. Vamos a ver si se logra leer el eslogan. Yo lo logré leer, movilidad integrada, CMX. Sí, Ajá. modalidad integrada. Una ciudad, un sistema. Ajá. Eso es a lo que tenemos que buscar. Y que me disculpen, pero los pasos a desnivel no constituyen sistema. Una intervención de un aerometro no constituye un sistema. Y ahí es donde tenemos que pensar en todas las formas de movilidad y también en todas esas condiciones
que van a facilitar la movilidad, el ordenamiento urbano, la cultura vial, el estricto y rápido cumplimiento de la normativa de tránsito. Les pongo una, yo el otro día me parqué, me estacioné en la zona 10 y no dejé 1 metro entre la cola de mi carro y la pared de la casa, que es lo que dice el reglamento de tránsito. Y entonces vino un policía y me puso un cepo. No hay quite, yo no cumplí. Yo camino todas las mañanas enfrente de la Universidad del Valle. Ahí los estudiantes pegan los carros, los estudiantes que no quieren pagar estacionamiento que ofrece la universidad. Ojo, es que aquí vamos a los problemas, a la privatización del problema privado y que se joda lo público. Ahí, por lo menos 10, 20 carros todas las mañanas pegados a la pared. Yo que camino ahí no puedo pasar ni siquiera de lado. El otro día estaban ahí unos personeros de la Policía Municipal de Tránsito y les dije, sí, ¿verdad usted? ¿Qué problema más grande? Fui a hablar con un policía, ya no con los jefes, un policía que estaba ahí, le dije, mira, mano, ¿y por qué no hacen nada? Ay, don, yo vine a las 4 a poner los conos y a las 4:30 vinieron los estudiantes y los quitaron. Entonces ya cuando unos estudiantes de una universidad pueden quitar los conos y no pasa absolutamente nada, y que me disculpen las autoridades de la del Valle. ¿O es que las grandes autoridades no salen enfrente de su campus a ver la flagrante violación del reglamento de tránsito? Es que, no sé, si ustedes si me dijeran una sola cosa, yo les diría que una sola cosa que por la que yo apostaría es, hagamos que se cumpla la normativa a rajatabla. Yo creo que con eso, solo con que nosotros cambiemos nuestras actitudes y cómo nos comportamos en el tránsito, ya tendríamos una mejoría que quizás no va a bajar de 54 a 12 días en el tráfico, pero por lo menos lo haría más vivible y entenderíamos Sí. que hay límites para el uso de los vehículos privados, y que no todo es pasar por encima de mis vecinos y del resto de la población. Perdón ahí que me meta, pero esa es una de las cosas No, que más me chocó cuando regresé, que es que aquí lo acostumbran a huevo a uno a cumplir de hecho, obtener la licencia en Italia ha sido una de las cosas más difíciles intelectualmente que he tenido que hacer porque en pajas es un examen bien pisada. Me revisaron hasta los oídos antes de entrar al examen, porque de verdad es bien complicado obtener una licencia. Porque, o sea, es una solución bien simple, hacer cumplir el reglamento de tránsito y poner barreras altas en la licencia. La licencia en Guate se puede comprar. Yo llego mañana y en la tarde tengo licencia y barato, seguro. Ilegalmente o legalmente, como sea, pero seguro. Y es bien, o sea, Sí. aquí en Europa obtener licencia de conducir es complicado. ¿Y a qué voy con esto? Que y desde las barreras de entrada a los que van a comenzar a manejar estamos flojos, no digamos con las demás reglas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si uno se pasa un poquito de una línea que eso no lo tenemos ni siquiera en Guate, ¿no? Las líneas que señalizan dónde termina la calle antes de un semáforo, por ejemplo, que es una solución simple, poco costosa, que ayudaría a evitar que todos tapen el semáforo cuando está en rojo, ¿no? Pero si uno se pasa aquí, la multa no es barata, o sea, hace poco le pusieron uno a mi hermano porque justo quedó mal puesto porque no logró pasar y son más de 100 euros, pues. Que, o 100 euros, ¿sabes? Estuve con mis Sí, sí, pero Estuve con mi sobrino hace unos 8 meses en una ciudad cerca de Berlín y salimos con una de sus amigas a cenar un día, una muchacha como de unos 20 años. Y yo le dije, ¿y tú tienes licencia de conducir? Y me vio con una cara, como me dice, ¿qué clase de pregunta imbécil me está haciendo? Dije, pero tú, porque ella contó que su familia, pues, y yo calculé que la familia le podía comprar un automóvil. Me dijo, lo que pasa es que es extremadamente caro. Mi papá no me va a dar el dinero para pagar yo por la licencia y es extremadamente difícil. Yo creo que has tocado un punto, pues es que, bueno, aquí uniría dos cosas. Esto que vos decís con lo que decías, Luis Fernando. Ok, usted quiere licencia, es costoso. Usted quiere carro o quiere moto, tiene que tener seguro contra terceros. Si no, no se también. puede. Es que en todos los lugares hay orden. En Guatemala es el único país que yo conozco que se puede hacer lo que uno quiera. Aquí en México también, pero aquí hay una policía mordelona que pone a la gente en orden. Entonces, es un salvajismo regulado. Allá es digamos, aquí es la ley de la selva. Allá ni siquiera ley de la selva llegamos. Y yo te agregaría uno.
si usted quiere circular, usted tiene que pagar también. Porque, por ejemplo, veo Santiago de Chile, para no hablar de ejemplos tan así tan, no Suiza, pues no Noruega, sino Santiago de Chile, por ejemplo. Todos los carros tienen que tener un tag porque cuando vos circulas dentro de Santiago hay cualquier cantidad de peajes, ¿verdad? Es que ese es otro tema. Y no solo a nivel ciudad, sino digamos, por ejemplo, salgamos de la ciudad, las carreteras, ¿verdad? Para mí, la mayoría de carreteras deberían tener peaje porque el tema es, va, entonces la gente no quiere pagar peaje, va, entonces las paga el gobierno, entre comillas. Igual lo pagas vos porque lo pagas con tus impuestos. Y si el gobierno no lo hace, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Que no las arregla, tú lo pagas de otra forma, lo pagas con tiempo, lo pagas con gasolina, lo pagas con el pinchazo en la llanta, pero es como que la gente no lo entiende, como que, o sea, quieren que el gobierno lo arregle todo y entre comillas lo pague el gobierno cuando igual sos vos mismo con los impuestos. Eh, pero para mí el tema de peajes es algo que se tiene que hablar en Guatemala, o sea, se tiene que cobrar por circular, por mantenimiento y porque, digamos, también, o sea, básicamente lo paga el que lo usa. O sea, si no lo terminan, entre comillas, pagando todo y en Guatemala no lo pagamos de una forma mala en temas de tráfico, tipo porque el gobierno igual no lo hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es otro tema, ¿verdad? Cobrar Pero por mira, circular. qué bueno que traes ese tema, porque cabalmente yo fui a Chile, una de las veces que fui, estaba la presidenta Bachelet en el poder y salimos del aeropuerto y nos fuimos por la Costanera, que es una de las vías principales ahí en Chile, y yo miraba que el taxi pasaba y se prendían unas luces en unas estructuras que habían arriba, como en pasarelas. Y yo le dije, "¿Y qué son esas luces? Ah, es el peaje. ¿Cómo hacía el peaje? Así porque aquí tengo un transponder y entonces cuando paso me cobra y me llega al final del mes mi recibo del peaje con el de la luz. Entonces yo de ingenuo le dije, ah, qué interesante sistema, pero ese seguramente lo dejó Pinochet o el siguiente gobierno conservador. No, 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 no. Esto lo acaba de hacer la Bachelet. Pero ¿y esto es privatizar la calle? Sí, ¿qué tiene? Es que esto si no pagas no se cuida, si no pagas a esto estaría ahí en el tráfico. O sea que tampoco es ideológico, pero No. aquí ideologizamos todo. Estoy totalmente de acuerdo, habría que tener peajes. eh, ¿Sabes cuál es? Yo creo que diste vos con el fundamento. No lo pagamos directamente de nuestro bolsillo, pero lo pagamos en deterioro, en tiempo de tráfico, en riesgos, etcétera. O sea que al final no hay almuerzo gratis. Eh, pero yo creo que el costo, y tal vez esa es una manera de resumir esto, el problema del tráfico es, estamos pagando vía desgaste personal de nuestros vehículos y de tiempo, lo que no estamos pagando en términos de peajes, en términos de tarjetas de circulación, en términos de una limitación al uso del automóvil en determinados momentos. Al final todo se paga, pues no hay almuerzo gratis. Totalmente. Yo Ese creo creo que yo que es una de las grandes conclusiones. sí, exacto. Yo creo que hay que ir concluyendo. Y otro tema que ni siquiera nos dio tiempo a tocar es la cantidad de estrés que hace vivir a las personas el tráfico, ¿no? Porque nos quedamos mucho en lo técnico y en los costos económicos, pero yo honestamente una de las grandes razones por las que me fui de Guate cuando decidí irme fue el tráfico porque trabajaba en Sieca en ese momento y tenía que trasladarme a zona 16 y vivía por lo menos 4 horas del día en el tráfico y dije, oh, no más, pues, o sea, estoy perdiendo la vida en el carro, pues ahí comes, ahí escuchas, Sí, hay muchas personas que van a escuchar este episodio en el tráfico, ahí llamas a la familia, ahí, o sí. sea, demasiado. Yo te agregaría, Wicho, yo vivía en la zona 10, que obviamente es un área de muchas oficinas, ¿verdad? Entonces salía a pasear el perro en la mañana. Yo veía cómo la gente se llegaba a estacionar, porque seguro salían a saber a qué hora de su casa, entonces parqueaban afuera del trabajo y se dormían ahí. Entonces a las 7 de la mañana vos caminas en la zona 10 y está lleno de carros con gente que está durmiendo dentro de su carro en lo que le toca entrar al trabajo. Es una tragedia humana completamente. Es de verdad terrible. Yo tal vez para concluir, Hugo, preguntarte, ¿quién es el responsable de esto? O sea, si yo como guatemalteco digo, va, yo quisiera ir a pedir, porque en Guatemala pasa mucho eso, ¿verdad? Como que todos somos responsables, pero nadie es responsable al mismo tiempo. Fue como alguna campaña que sacaron ahí, que vos sos el tráfico, pues. Sí, ni modo, pues a huevos todos somos tráfico, pero sí, yo como guatemalteco, ¿a quién le puedo exigir esto? ¿Al gobierno central, a la MUNI, a todos? ¿Por dónde es que se tendría que canalizar esa demanda ciudadana, digamos? Mira, yo creo que como ciudadanos, lo primero, tenemos la responsabilidad de no dejarnos babosear por promesas
de los políticos que son promesas parciales de soluciones fáciles. Porque mientras sigamos votando por soluciones que van a caer del cielo, no vamos a salir de esta. Número 2, por de pronto, esto es una responsabilidad municipal. Aquí en la ciudad de Guatemala, pues han logrado algún acuerdo con el gobierno, pero hay 340 municipios, de esos 340 por lo menos, no sé, las 21 cabeceras departamentales restantes, más otras 20 ciudades intermedias, van por el mismo camino. Ahí es la municipalidad. Y yo sí, a ese nivel, creo que se puede evitar que esto se haga más grave si las autoridades municipales de verdad ejercen su autoridad en el ordenamiento urbano, en la zonificación, en tratar de ir generando en el territorio formas más de menos fricción, llamémosle, de menos fricción para la movilidad de las personas. Entonces, si sabemos, yo por ejemplo, en el caso de Palín conozco bien porque he pasado mucha parte de mi vida ahí, si sabemos que Palín se va a seguir desarrollando rumbo a Matitlán, entonces el alcalde debería empezar a tomar las consideraciones para ir ordenando los asentamientos urbanos, las zonas industriales, de aquí a futuro. Lo que ya pasó, pasó, y los problemas que hoy tiene la CA9 Sur, que es la que lleva a Palín, son problemas de ese desorden, pero yo te diría que hoy habría que exigir eso. Y lo otro también, que es de ámbito municipal, exigirle a las municipalidades que hagan algo en términos de las aceras para que faciliten que la gente pueda caminar, porque al final eso también ayudaría, al menos en la zona 10, no habría necesidad de llegar exactamente al corazón de la zona viva. Uno pudiera quedarse en Obelisco, por ejemplo, y caminar, como sucede en todas las grandes ciudades, pero entre inseguridad física y mala infraestructura. Y lo otro, pues sí, definitivamente el gobierno tiene algo que hacer, pero eso que tiene que hacer el gobierno tiene que pensarlo no solo en términos de la ciudad de Guatemala, porque sí, lo tiene que hacer, pero tiene que hacerlo, insisto, en un marco de referencia de gobernanza metropolitana. No le va a gustar a los alcaldes, pero esa su autonomía municipal en materia de transporte creo que deberían entregarla a a un esquema metropolitano donde ellos, por supuesto, van a participar, pero donde las decisiones se toman viendo el bienestar de todos, no de cada uno por separado. Yo agregaría, tal vez para cerrar, siento que en Guatemala tenemos eso muy gringo, como que estamos mentalizados que necesitamos mover carros cuando lo que necesitamos es mover gente. Lo digo porque aquí en la zona 14, que cambiaron todos los semáforos inteligentes en favor del vehículo, digamos, yo no tengo muy claro cómo funcionan y para qué sirven, no sé por qué se gastaron tanto dinero en eso. Esa es otra conversación, pero me llama la atención que en una esquina pusieron el semáforo, como que no lo pusieron donde estaba el semáforo verde anterior, sino crearon una estructura nueva y lo ponen donde va la acera. Entonces, yo digo, el que hizo esto, literalmente lo único que le importaba era el semáforo y no se le ocurrió, a nadie se le ocurrió, mucha puta, estamos tapando la acera con esto. O sea, es como algo, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? O sea, no puedo creer que nadie que está haciendo eso, puta, mucha, estamos tapando la acera con este semáforo. Entonces ahora vas ahí y lo miras y la acera tapada por el semáforo porque ahí pusieron el semáforo. Entonces, es esa mentalidad de lo que importa es mover el carro y no mover la gente. Y ese es el problema, pues, de fondo, siento yo. Pero Es bueno, que los que venden carros van a estar muy felices. Sí, Imagino. tal vez. bueno, Sobre todo los chinos. yo te agradezco. No, agradecerte, Hugo. Gracias. De verdad, siempre una muy buena conversación y el que quiere resolver, resuelve, ¿verdad? Al final, entonces, esperemos que el que quiera resolver exista en algún momento con el tema del tráfico y se ponga a resolver porque de aquí puede tomar 10 ideas que no cuestan ni tanto y bueno, esperemos que se resuelva al final, ¿verdad? Que es lo que todos esperamos y muchísimas gracias por la amena conversación. Es un gusto y a ver cuándo volvemos a hablar de fútbol, que yo no tuve la oportunidad de estar para esa buena discusión. Bueno, pues sí, algún día vamos a hablar de fútbol nuevamente. Muchísimo gusto y siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias. Buen domingo.